Muchas gracias por el tiempo, senador, porque sabemos que está con poquito tiempo. Matías Bocalón desde Radio 2. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Matías? Dígame, no estaba demorado con una reunión, no, pero ya me liberé, así que no hay problema. Perfecto. Muchas gracias entonces por el tiempo. Contador, bueno, antes de meternos en la parte política, para analizar los números, se está terminando una nueva semana, hablando del coronavirus. ¿Qué nos puede decir aquellos que seguimos a través de los números y a través de los informes que nos da el gobierno provincial y a través de su análisis? Sí, la verdad es que una semana de estabilidad en los casos. Creo que ahora con una leve tendencia a empezar a reducir, pero muy levemente todavía, ¿no? Pero es como que estamos cerrando 10 o 12 días de estabilidad en casos muy elevados, ¿no? Uh-huh. En la capital la media está en casi 220 casos diarios. Es mucho. Recordará, Matías, que a inicios de septiembre, cuando se adoptó la primera vez que fuimos a fase 3, ¿te acordás? Sí. Mediados de septiembre fue, sí. Sí, eso teníamos en la capital 20 casos diarios. Claro. Y hoy tenemos 220, ¿no? Entonces, bueno, esperando que evidentemente la fase 3 para lo que sirvió es para frenar ese crecimiento exponencial que teníamos. Ese freno se dio ya hace, como te decía, recién 10, 12 días. Estamos estables y creo que podríamos empezar a ver una leve reducción, pero muy elevada, ¿no? Uh-huh. Con la preocupación, me imagino, en el comité de crisis y en muchos de nosotros, que se viene un fin de semana largo y los jóvenes son reacios a entender ciertas cuestiones, ¿no, contador? Sí, la verdad es que sí, los jóvenes tienen su característica, también los no tan jóvenes, pero la verdad es que en esto de llevar también tanto tiempo es como que todos van relajando las medidas de cuidado, incluso aquella gente que cree que se cuida. Claro. Hay mucha gente que está convencida que se está cuidando. Yo hablaba con unos chicos la otra vez y me decían, no, nosotros nos cuidamos. ¿Y qué hacen? No, nos juntamos, cuando nos juntamos estamos lejos, pero toman el mismo tereré, por ejemplo. Entonces vos decís, claro. Es decir, ellos hasta piensan que se están cuidando, pero efectivamente relajándonos. Y la verdad que en Corrientes, y en Corrientes Capital en particular, estamos muy lejos de una situación en la que podamos relajarnos, muy lejos. Uh-huh. Matías de la otra vez te decía, y te reitero porque me parece que es muy gráfico, cuando en la ciudad de Buenos Aires había 1.100, 1.200 casos, vivíamos en la televisión nacional con placas rojas, no se hablaba de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy los casos que hay en la capital correntina implican más de 2.000 casos en Ciudad de Buenos Aires. Aún con estos números. Con estos números ya bajando, en teoría bajando, hoy estabilizado, ¿no? Uh-huh. Con estos números son más de 2.000 casos en la Ciudad de Buenos Aires y nosotros debiéramos estar con placas rojas permanentes, ¿no? Claro. Bueno, todo se va relajando, vivimos también en nuestro país es centralista, entonces ya cada vez, como en el resto del país, los casos bajan, cada vez se habla menos del COVID, pero la verdad es que en Corrientes Capital estamos, como ahorita lo llamamos en la conferencia de prensa, estamos en el peor momento, ¿no? Estamos en el peor momento, se acercan las fiestas, siguen siendo fechas importantes. ¿Cómo tomaste vos, Martín, estos anuncios de poder realizar los actos de colación de los establecimientos? Que ha quedado, en el tiempo fuimos aprendiendo muchas cosas y seguramente en otras seguiremos aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Todo lo que son actividades al aire libre, evidentemente son mucho más seguras que las que son en ambientes cerrados, ¿no? Uh-huh. Por eso es que tiene tanta incidencia la cuestión estacional, es decir, el virus no tiene estacionalidad, pero sí las conductas humanas tienen estacionalidad. Entonces, cuando empieza a hacer calor, tendemos a tener mejor ventilados los ambientes, tendemos a tener reuniones
al aire libre, a estar más al aire libre que encerrados, y eso evidentemente impacta en el crecimiento. Así que en la medida en que se lleven adelante este tipo de actividades con los cuidados adecuados y preferentemente al aire libre, yo creo que también tiene que ver con ver las necesidades de socialización de nuestros gurises, ¿no? Se viene un fin de semana largo, te lo decía hace un ratito, los números en los fines de semana y en los días feriados tienden a descender, lo cual lleva a relajarnos aún más, y este virus es tan pícaro que nos hace ir día a día. ¿Qué proyectás que pueda llegar a pasar la semana que viene cuando el gobernador haga nuevos anuncios? Y bueno, vamos a vernos influidos, por supuesto, los números se van a ver influidos por este fin de semana largo, como decís, pero yo siempre vamos a ver la tendencia, ¿no? La media de 7 días o la media de 14 días. Y la verdad es que yo creo que vamos a empezar a tener una leve reducción de casos. Si vos me preguntás a mí qué haría, yo no creo que nosotros tengamos que flexibilizar más. Ajá. Creo que a esta altura además nuestra fase 3 es más una forma de describirla que una realidad. La verdad es que la actividad comercial y económica está funcionando prácticamente con la normalidad con la que veníamos acostumbrados. Básicamente tenemos estos asuetos selectivos ya en el Estado. Todos sabemos que en la capital hay una parte muy importante de los trabajadores que son trabajadores del Estado, y creo que debiéramos seguir con estos asuetos selectivos por un tiempo más, sobre todo si queremos llegar efectivamente a las fiestas con la posibilidad de haber bajado determinantemente los casos, ¿no? Yo creo que si se vuelve a trabajar, si el Estado vuelve a trabajar completo, y creo que tenemos serios riesgos de volver a tener un rebote de casos. ¿Crees viable que se puedan adelantar las ferias a nivel administrativo, digo? Es una muy buena alternativa, la verdad que no la había pensado, me parece que sí, que es una muy buena alternativa. Es una muy buena alternativa que se puede ir viendo esto, todo además en el marco del armado de un esquema de vacunación. Claro. Que es muy importante, que nosotros tenemos que pensar. Hoy España publicaba que piensan llegar a junio con 20 millones de personas vacunadas, es decir, alrededor del 40% de la población en junio. Es decir, nos queda mucho camino por delante aún con la vacuna, ¿no? Nosotros, la vacuna, por supuesto, lo que nos va a permitir es inmunizar a los grupos de riesgo e inmunizar a la primera línea de batalla, que sabemos son los que más se han contagiado, pero evidentemente los cuidados van a tener que permanecer. Entonces, hoy especialmente en Corrientes, mi sugerencia es no ampliar la actividad que tenemos, no apurarnos, creemos que por allí esperamos que los resultados sean rutilantes. Yo creo que el resultado de que hayamos dejado de crecer como veníamos creciendo y que que incluso hayamos logrado bajar un poco los casos y amesetado, fue un resultado positivo, no es quizás todo el resultado que buscábamos. Claro. Pero también tomémoslo con paciencia, ¿no? Recordemos que el Gran Buenos Aires estuvo en fase 3, 5 meses, o 6 meses, ¿no? Sí. Aún cuando empezaban a bajar los casos, permanecían en fase 3. Entonces, no apurarnos ni ser tan ansiosos en encontrar grandes resultados, pero sí ir identificando aquellas cosas que evidentemente han mostrado puntos satisfactorios, ¿no? Senador, pregunto ahora por la actividad legislativa. Estamos en sesiones extraordinarias y la oposición ha tomado la decisión de no presentarse al recinto al inicio de las sesiones. ¿Continuarán con esta postura? Bueno, nosotros hemos marcado en el propio comunicado que nuestra idea era no presentarnos a la apertura de las sesiones, fundamentalmente para marcar un hecho político y que podamos empezar a discutir cuestiones que no están bien. Después el oficialismo avanzará o no, nos escuchará o no, pero por lo menos que la sociedad se entere de determinadas cosas que no están bien. Por un lado,
marcamos, por supuesto, la falta de inclusión de proyectos con los que el propio gobernador envió, como ser la paridad de género y el voto joven, en donde se sigue hablando, discurseando, pero se hace poco. Incluso hemos tenido durante este año como un mecanismo para entorpecer este tratamiento a legisladores oficialistas, entre ellos el propio senador Colombi, que no cree en la paridad de género, presentando proyectos de paridad de género. Después al final, a la hora de tratarlo, nadie lo quiere tratar. Pero además de esto, y referido al tema principal de del temario extraordinario, que es el presupuesto, hay un tema que es fundamental, Matías, que tiene que ver con la falta de rendición de cuentas. Es decir, en la República, las instituciones se basan en la transparencia, se basan en la división de poderes. El rol del legislativo es justamente evaluar la rendición de cuentas del Ejecutivo. Y el propio Ejecutivo no ha enviado la cuenta de inversión, no publica la ejecución presupuestaria. Yo veo que dirigentes del oficialismo local se embanderan, como te decía recién, en la República, en las instituciones, y hablan de nación, cacarean hacia arriba, pero después miran acá abajo. Nación tiene publicada la ejecución presupuestaria hasta octubre del 2020, Matías. En la provincia de Corrientes, la última ejecución presupuestaria publicada es de septiembre del 2019. Y nos piden que con esa información analicemos un proyecto de presupuesto que a todas luces es imposible de analizar, ¿no? O sea que en las próximas sesiones se van a presentar, digamos, ¿no? Para hacerse escuchar. Incluso ayer estuvimos presentes en la visita que hizo el ministro de Hacienda para explicar el presupuesto, donde reconoció estas cosas de las que te estoy hablando, donde no hay rendición de cuentas, donde se comprometieron al menos publicar la ejecución presupuestaria, que es algo que no lo pido yo, lo exige la ley de responsabilidad fiscal por un principio básico de transparencia. Se comprometió a publicarlo, aún no lo hizo. Dio pocas precisiones respecto de para qué es el endeudamiento, dio pocas precisiones respecto de, por ejemplo, los gastos en la pandemia. Un legislador oficialista le preguntó cuáles fueron los gastos en la pandemia y no lo pudo precisar. Me parece que hay muchas cosas para discutir. Lo que nosotros buscamos hacer, y creo que tuvo ese sentido y que de cierta manera logró el objetivo, es plantar una discusión. Es decir, está bien, es cierto, el oficialismo tiene todos los números porque lo votó la gente, nadie lo discute, pero eso no quiere decir que todas las cosas estén bien, y eso no quiere decir que nosotros no tengamos cosas para aportar, ¿no? Senador, gracias por el tiempo, le mando un abrazo, ha sido muy amable como siempre, gracias. Un abrazo grande, Matías, hasta luego. Hasta luego, la palabra del senador contador Martín.